Saludamos con gusto en las instalaciones de Corporativo Rivas al doctor Jorge Salazar, neurólogo que nos acompaña en esta mañana para hablar temas importantes. Se vienen celebraciones donde hay mucha gente, mucho ruido, muchas emociones encontradas. Es importante también estar enterados de qué manera nos puede afectar. Así que bienvenido, doctor. Antes que nada, un gusto saludarle. Muchas gracias, Cris, por la invitación a ti, a todo el equipo de Grupo Rivas, a esta casa, ¿verdad? Que siempre nos ha apoyado con la difusión de diferentes temas, ¿verdad? Y creo que hoy no es la excepción cuando hablamos de la Navidad, ¿no? De cómo puede afectar al cerebro, ¿no? Casi siempre nos centramos en el tema del estado de ánimo, ¿no? De cómo puede la gente caer en depresión. Definitivamente, las fiestas, no solamente la Navidad, ¿verdad? El Año Nuevo, las posadas, el 12 de diciembre, ¿no? Para la gente Es que es religiosa. católica o que es religiosa, ¿verdad? Las festividades en relación a la Virgen de Guadalupe, pues son un momento para convivir, ¿no? Para convivir en reunión de tus seres queridos o de tu familia o de tus amigos. Entonces, ¿qué cambios produce? Porque esto se ha estudiado, ¿no? Fíjate que hay un estudio muy interesante que se hizo en Dinamarca, Ujú. Universidad de Copenhague. Entonces agarraron a dos grupos de personas, un grupo de personas que estaba acostumbrada a celebrar la Navidad en Ok. comunidad y un grupo que pues no tenía estas creencias religiosas, vamos a decir, o no acostumbraba más bien celebrar la Navidad. Y les hicieron unos estudios cerebrales, un tipo de resonancia que se llama resonancia funcional, que permite ver no solamente las imágenes del cerebro, sino también su funcionamiento. Ujú. Y es bien interesante ver lo que encontraron. Parece ser que hay un circuito navideño, ¿no? Dentro del cerebro. Es decir, Oh, hay una serie de áreas que se interconectan entre sí. Unas partes, estas áreas incluyen algunas partes de una estructura que se llama el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y algunas áreas que tienen que ver con la memoria, con la motricidad, con los recuerdos. Y vieron que se activaban de una manera así espontánea, de una manera intensa, y liberan una molécula que es un neurotransmisor. El cerebro trabaja con moléculas que ujú. se llaman neurotransmisores, que son las señales con las que las neuronas, que son las células que componen el cerebro, se comunican. Entonces se vio que hay una gran liberación de dopamina. Y esto es bien interesante porque la dopamina es una hormona que se libera y que nos da la sensación de bienestar, De pero no estar es felices. estar felices de alguna manera. No solamente se libera la serotonina, que es otra de las hormonas implicadas en la felicidad, sino mucha dopamina. Esta dopamina tiene que ver con esta sensación que tiene que ver con el placer o con la felicidad, sino también mejora las capacidades de rendimiento cognitivas, mejora la capacidad de concentración, la capacidad de atención, la memorización incluso puede mejorar y desde luego el estado de ánimo. Ujú. Porque pasa algo bien curioso, ¿no? Para mucha gente es un momento de mucha felicidad, pero para otra gente No, que ha tenido pérdidas, pues al estimularse todas estas áreas de la memoria, trae un poquito de nostalgia, ¿no? Que claro. nostalgia no es lo mismo que depresión. Entonces, esta nostalgia navideña también puede hacerse presente en estas festividades, por lo que es importante reforzar los vínculos, porque el hecho de estar conviviendo literalmente cambia nuestro cerebro, modifica nuestro cerebro más en sentido positivo que negativo. Ciertamente, pues pueden haber recuerdos, ¿no? Que puedan Claro. entristecer a mucha gente, pero en términos generales es algo muy, muy deseable, ¿no? Doctor, platicábamos sobre precisamente que el cerebro tiene estas distintas reacciones. Durante esta temporada navideña, además de pues todos tener esta dopamina, estar como que emocionados, que por la decoración, que por la fiesta, que por las celebraciones, también llegan momentos en los que pudiéramos sentirnos nerviosos, alertas. ¿Por qué? Porque hay mucha pirotecnia, hay muchos accidentes, hay muchos incidentes que también pueden, pues, desencadenar que tengamos otro tipo de reacciones. Desde luego, el estar en las festividades, bueno, hoy se habla mucho de la pirotecnia, ¿no? Y un llamado a tener precaución, sobre todo en el caso de los niños. No es infrecuente ver en los hospitales lesiones por quemaduras, ¿no? Ujú. Este asunto de la pirotecnia yo creo que es algo muy serio.
es algo que no pierde vigencia, lamentablemente, y que puede generar gran ansiedad. Pero no solamente la pirotecnia, Cris, también están los gastos, ¿verdad? Claro, Los gastos, el el estrés. estrés asociado a las expectativas que muchas veces nos creamos, ¿no? Muchas veces nos creamos una expectativa en torno a lo que pueda ser la felicidad, como decía aquella frase, ¿no? Regale afecto, no lo compre, ¿no? Sí. Entonces, a veces nuestras expectativas no están acordes a la realidad y eso trae muchos problemas, ¿sabes? Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cerebral. Hay gente que verdaderamente cae en una depresión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces se comparan, ¿no? Con lo que de alguna manera consideramos que debe ser el ideal, pero no, yo creo que cada persona o cada familia tiene el derecho a celebrar de la manera que mejor convenga a sus intereses, ¿no? Y definitivamente el estrés y esta nostalgia navideña, pues que no nos invada, ¿no? Sino todo lo contrario, que sea un espacio que nos permita, pues, relajarnos, ¿verdad? Reforzar los vínculos con los amigos, con la familia, y que sea algo que de alguna manera nos afecte en un sentido positivo. Doctor, también durante esta temporada cambia la rutina, ¿no? Dormimos un poco más tarde o nos levantamos muy temprano o dormimos de más. Hay cambios dentro de nuestra rutina, dentro de nuestros ciclos. ¿De qué manera, de manera neurológica puede llegar a afectarnos? Sobre todo con los niños, porque hacen una pausa y luego retoman las actividades y esto pudiera traer complicaciones Sí, por ejemplo, puede haber un desfase, ¿no? Que tiene que ver con el sueño, ¿no? Muchas de las festividades se realizan, pues, en la noche. en la noche. Y entonces hay gente que no está acostumbrado a este desvelo, ¿no? Y ese desvelo, pues, puede traer como consecuencia, pues, una serie de cambios, ¿no? Puede traer como consecuencia irritabilidad, ¿no? O, por ejemplo, puede traer como consecuencia insomnio al día siguiente. Por ejemplo, se desvelan toda la noche, al día siguiente se duermen hasta el mediodía y cuando llega el día siguiente ya no se duermen, ¿no? Hay una Claro. inversión de la fase, entonces luego ya no se duermen, ¿no? Y Entonces vienen los siempre dolores de vienen los dolores de cabeza. cabeza, el malestar, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, pues, yo creo que hay que puntualizar que el sueño es un elemento fundamental, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Los excesos pues, pueden afectar nuestra salud, pero yo creo que bien vale desvelarse de vez en cuando, ¿no? Sobre todo si la ocasión lo amerita, ¿no? Por ejemplo, un tema muy, un poquito olvidado es el tema de los cuidadores, ¿no? Porque muchos cuidadores, ¿qué sucede en estas fechas? Todos se van a la pachanga y el papá, mamá o el abuelito que está enfermo, pues se queda en casa, ¿no? Al Sí, cuidado de otro mejor tiene familiar. un cuidador u otro familiar, ¿no? Y estas personas que se dedican al cuidado, que muchas veces son parte de la familia, a veces son los grandes olvidados, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden caer en esta depresión, ¿no? Es Sí. decir, vienen los recuerdos, vienen el, bueno, pues, ¿por qué estamos en esta situación? Es una situación complicada. Yo les diría que cuando tengan estos síntomas, acudan a su médico, ¿verdad? No tiene nada de malo acercarse a platicar. En este caso puede ser un psiquiatra, un psicólogo. ¿Para qué? Pues para recibir la atención y detectar si solamente tenemos una nostalgia navideña o una depresión, ¿no? Doctor, y ya para finalizar, ya que tocamos el tema de los cuidadores, recomendaciones si en casa tenemos un familiar que tenga Parkinson, que tenga esto de principios de Alzheimer, que tenga algún TDAH o algo así. ¿Alguna recomendación en esta temporada por lo que nos mencionaba, por los cambios Sí. que ocurren? Y por supuesto, no bajar la guardia, porque a veces hay un cierto relajamiento, ¿no? En cuanto a las medidas que debemos de tomar, y esto da lugar a la aparición de accidentes, ¿no? Sobre todo en el caso de las personas con Parkinson o con Alzheimer, que pueden sufrir caídas. Entonces, estar más pendientes, y siempre estamos pendientes, ahora con mayor razón, ¿no? Cuidar los horarios de sueño, de alimentación y los medicamentos. Y bueno, pues desearles a todos, ¿verdad? Que pasen unas muy felices fiestas, una feliz Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? Y que disfruten intensamente, pues, las festividades. Pues doctor, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas y ojalá que en 2025 toquemos más temas de estos que son importantes dar a conocer a la ciudadanía. Claro que sí, Cris, muchas gracias. Por acá estaremos y muchas gracias por la invitación.
Ahí está el doctor Jorge Salazar, el neurólogo que viene a platicarnos sobre temas importantes. Ya sabe estas recomendaciones y sobre todo ya entendimos qué pasa con nuestro cerebro cuando nos sentimos tan felices y emocionados por esta temporada navideña.